Como verán, aquí voy a forrar un cuaderno de mi hijo que le pidieron para su escuela. Como somos mamás luchonas, pues no podemos mandando cada libro a forrar. Se lo pidieron de color amarillo. Yo conseguí papel lustre en color amarillo. Aquí este pedazo es la mitad de uno. Miren, aquí vamos a poner el papel así. Vamos a acomodar el libro de modo que queden centímetros de aquí a aquí, igual de aquí a aquí, para poder hacer el doblez. Aquí lo que hice, doblé un extremo, miren. Lo estiré bien estiradito, lo pegué con cinta. Y ahorita vamos a proceder a pegar el otro lado. Tiene que quedar bien estirado, ¿para qué? Para que no nos quede arrugado. Bien estiradito. Y vamos a hacer el mismo procedimiento de pegarlo aquí con cinta, como aquí. Lo vamos a pegar de este lado. Bien estiradito, y le vamos a dar la vuelta. Ahorita lo vamos a acomodar bien. Miren, ya me lo tengo así. Ya lo había volteado, pero lo volví a regresar al revés, porque se me pasaba un pequeño detalle, y esto es importante. Antes de pegarle este extremo, tenemos que recortar aquí una ranura para doblar de este lado, para doblar la pasta, porque si no nos va a quedar arrugado. A este corte me refiero, aquí en la esquina, así esgadito le cortamos, miren. Después doblamos la pestañita que nos quedó y procedemos a pegar con trozos de cinta. Aquí ya pegué con cinta el extremo. Ahora vamos del otro lado, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer el corte aquí, esgado, y vamos a doblar la pestaña. Vamos a doblar la pestaña para que nos quede igual de ambos lados. Les muestro cómo me quedó, miren. De aquí ya forradito de los dos lados. Aquí le faltó un pedazo de cinta, ahorita se lo voy a poner. Ahora vamos a ir para el otro lado también. Vamos a estirar para que nos quede bien estiradito. Y doblamos. La primera pestaña que tenemos que pegar es esta, la del extremo de este lado, la más larga. ¿Para qué? Para que el papel nos quede estirado y no se arrugue. Recuerden que no soy una experta, pero a todas las mamás que estamos en casa atendiendo a los hijos, somos unas mamás luchonas y no tenemos para mandarlos a la papelería que nos forren todos los libros y cuadernos. Así es de que usted mismo o usted misma los puede forrar. Aquí ya doblé la pestaña de aquí, del extremo. Miren. Ahora me va a faltar únicamente hacerlos de este lado. Y va a quedar ya forrado de papel. Ahorita vamos a hacer el corte de igual manera. De este lado de abajo. Miren, ven. Para poder doblar la pestaña. Aquí. Para poder doblar la pestaña. Aquí ya tengo el corte hecho. Aquí miren, chequen. Y ahora voy a proceder a hacerle del mismo lado, doblar la pestaña y pegar. Y aquí tengo forrado mi libro solo de papel lustre, miren. Miren qué bonito quedó. Ay, a pesar de que no soy una profesional en esto. Ahora estos picos solamente nos queda aquí recortar las orillas para que quede parejo. Ya pasamos a proceder a cortarle aquí las esquinas, vean cómo quedó. Y como les comento, pues soy una mamá luchona y yo no mando a hacer etiquetas. Muchas mamás que etiquetas personalizadas, que el nombre del niño. Yo lo que lo hago es con una etiqueta, con una hoja blanca. Hago un recuadro que de alto me mida 6 centímetros. 6 centímetros, así, y así me mida 10 centímetros. Vamos a proceder a hacerlo y ahorita verán. Miren, mami luchonas, así como yo, háganle las etiquetas de una hoja blanca. Es solo un recuadro de 10 centímetros por 6 centímetros. Nada más procedemos a ponerle nombre
y la materia y el grado. Y aquí tenemos la etiqueta de nuestro libro, miren. Arriba, en el espacio de arriba, lo dejé en blanco porque va el nombre del niño, pero por obvias razones no se lo voy a poner. Ya estando escrito todos los datos, vamos a proceder a pegarlo con cinta. Aquí ya está mi etiqueta, miren. Igual y no las hago porque ya más hacia arriba porque ya le puse el nombre. Ahora solo queda ponerle el plástico. Aquí yo decidí ponerle papel contact que le llaman, plástico adhesivo, para acabar de forrar mi libro. Yo lo que hago es levanto de una esquinita, solo levanto un pedacito como 1 centímetro a lo largo para empezar a forrar mi libro. Como ven, es un papel que yo ya tenía, lo estoy reciclando. De hecho me quedó este pedazo y lo tengo doblado. Esperemos que me quede bien. Por aquí, por lo maltratado, esperemos que no se nos arrugue el papel. Solo despego, como les comento, solo despego un pedacito. ¿Para qué? Para no hacerme... que no se me arrugue, más bien, que no se me arrugue el papel adherente. Aquí ya doblé el pedacito, los centímetros que despegué del papel. Miren, empiezo a pegar por la pasta. Después le vamos a dar vuelta al libro para empezar a forrar todo totalmente. Como ya dimos vuelta, vamos a ir estirando este lado. Miren, chequen, vamos a doblar con una mano, con esta mano abajo vamos a ir estirando aquí esta pestaña que nos quedó para ir forrando, así, y con otra vamos a ir pegando aquí arriba. ¿Para qué? Para que no se nos hagan grumos aquí como burbujitas de aire. Suele pasar que se hacen burbujitas de aire y es donde nos queda feo el forrado de nuestro libro. Miren, como verán, estoy pausando el video y siguiendo a seguir a forrar. ¿Por qué? Porque yo no tengo tripié, no tengo ahorita ningún accesorio para hacer mis videos, solo es mi celular. Recuerden que soy una mamá luchona y no tengo los accesorios para hacer mi video de YouTube. Ahorita voy empezando, por eso estoy pausando el video, pero les voy dando paso por paso. Aquí ya hice un lado. Miren, aquí lo que va a proceder es cortar aquí como en el papel, así, en esquinita. No importa que se vaya chueco, esa pestañita se va a doblar. Es importante hacer el corte antes de doblar el papel adhesivo, antes de doblar. ¿Para qué? Para que no se arrugue. Vamos a hacer el corte también del otro extremo. Ahora que tengo ya el corte en ambos lados, aquí el papel contact, aquí se aprecia, miren, aquí se aprecia el corte. Aquí se aprecia el corte, miren. Voy a doblar estas pestañitas para pegarlas aquí abajo en la pasta. Aquí ya doblé la pestañita del papel adhesivo. Pues ahí vamos luchando, ¿verdad? A todas las mamis, miren, para que vean un tutorial de cómo forrar. Igual no sé si me explique bien, me entiendan, no me entiendan, me doy a entender. Acepto sus comentarios y les pido que se suscriban y me apoyen para mi canal, y les pasaré próximamente tutoriales de las mamás luchonas, de cómo hacer rendir el gasto, de comidas económicas y todo lo que tiene que hacer día a día una mamá luchona. Continuemos con el forrado de nuestro libro. Miren, aquí continuamos forrando, voy estirando a la par, voy pegando para que no me queden burbujas de aire. Miren, aquí ya terminé, ya pasé el papel adhesivo. Ahora me corresponde primero pegar esta pestaña que tengo aquí volando. Miren cómo se dobla. Hay que tener muchísimo cuidado con este papel porque pegándose es muy difícil ya despegarlo. Voy a pegarlo acá y después voy a proceder a mochar para doblar este extremo junto y este extremo también.
de aquí la línea del recorte igual de este lado y ya voy a doblar a la pasta. Aquí ya tengo mi libro forrado. Ahora me quedaron estas pestañitas, miren, estos sobrantes. Vamos a proceder igual a recortarle por aquí por la orillita, igual que el papel, y ya vamos a tener listo nuestro libro forrado. Económico, solo es dedicarle un poco de tiempo para que nos salgan las cosas bien. Igual y no soy una experta, pero como les comento, somos mamá luchonas. Si tú eres una mamá luchona, te pido que te suscribas a mi canal y así verás todos los videos cuando suba todos mis videos para que me des like. Y pues nada, solo pedirles una disculpa por todas las fallas de este video, pero recuerden que soy primeriza en esto y soy una mamá luchona y simplemente le echo ganas.